Un libro es un organismo del que la lectura es una parte, quizá la más importante, pero solo una parte del conjunto de elementos que lo conforman. En el libro del té lo que hemos buscado es que todos los miembros de este objeto, el papel, la tipografía, el formato, la composición, la encuadernación, también la ilustración, atiendan al propósito del autor, que no es otro que mostrar la sensibilidad del pensamiento oriental. Las ilustraciones no se supeditan al texto, no intentan reflejar su contenido, porque la lectura genera sus propias imágenes. He buscado valerme de una suerte de delirio botánico para construir un jardín de sensaciones que se sumen a la sensibilidad estética de Okakura. Por eso, las ilustraciones se sitúan al margen del texto, fuera de él, en un capítulo aparte, para que sumen sin interferir. El objeto de mi actuación en el libro no era la de abundar sobre las imágenes asociadas a las palabras, sino la de rescatar las sensaciones que despierta la lectura. En la creación de este libro confluyen muchas casualidades, demasiadas como para no tenerlas en cuenta. Por un lado, la memoria del viaje junto a Elena a Japón, por otro lado, las escenas del cine de Akira Kurosawa, la confirmación de algunas de las impresiones que ya había tenido en la lectura del Elogio de la sombra de Tanizaki, la atmósfera y el color del libro de la almohada de Seisho Nagon, o algunas de las incertezas apuntadas por Chris Maker en su documental Sans Soleil. Nombrar debería ser suficiente. Para los occidentales, para nosotros, un sol no es del todo un sol, a menos que sea radiante, y un manantial no es del todo un manantial, a menos de que sea límpido. En cambio, en la poesía japonesa, colocar adjetivos es tan grosero como dejar etiquetas de precios en los regalos. Hay una manera de decir barco, roca, niebla, rana, garza, crisantemo, que incluye los adjetivos. En este libro del té aspiro a hacer con las imágenes lo mismo que la poesía japonesa hace con las palabras: prescindir de lo superfluo.